Libro de Ruth, capítulo 1, y antes de empezar con esta historia, quiero compartirles la introducción que esta Biblia, antigua versión Torres Amat, de 1825, nos regala. Es una introducción bastante interesante que nos ubica en el tiempo y también en la historia. Dice de la siguiente manera: este libro puede considerarse como un apéndice del libro de los jueces, con el cual le unían antiguamente varios padres de la iglesia, siguiendo el uso de la sinagoga. Por eso entre los hebreos no tiene título ni nombre particular, como que está comprendido en el libro de los jueces. Solamente después de separado se le puso el título del libro de Ruth. Realmente la historia de Ruth pertenece al tiempo de los jueces de Israel, aunque no se sabe de cierto a qué años. La opinión más verosímil fija la hambre que ocasionó la salida de Elimelec de su patria en tiempo de los jueces Samgar y Débora. Esto es unos 120 años después de muerto Josué. También es incierto quién sea el autor de este libro, aunque el mayor número de expositores lo atribuye a Samuel. No comprende sino 4 capítulos, pero nos presenta en tan breve espacio no solamente un ejemplo sumamente admirable de la providencia divina, sino un modelo de singular piedad y religión, tanto en Ruth como en su suegra Noemí, y la continuación de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, por sus progenitores Booz y Obed, abuelos de David. Qué introducción interesante nos muestra aquí esta versión, nos regala, la cual nos ubica también en el tiempo y en la historia. Libro de Ruth, capítulo número 1. Voy a leer en esta versión que les mencionaba anteriormente, versión Torres Amat de 1825, el cual dice de la siguiente manera: en tiempo que Israel era gobernado por jueces, sucedió bajo el gobierno de uno de estos que hubo una grande hambre en aquella tierra, por lo que un hombre natural de Belén de Judá se fue a morar en el país extranjero de la tierra de Moab con su mujer y 2 hijos. Se llamaba Elimelec y su mujer Noemí, y los 2 hijos, uno Malón y el otro Kelión, efrateos o de Belén de Judá. Y habiendo entrado en el país de Moab, habitaban allí. Sucedió pues que murió Elimelec, marido de Noemí, quedando ésta sola con sus 2 hijos, quienes se casaron con mujeres moabitas, de las cuales se llamaba una Orfa y la otra Ruth. Vivieron allí 10 años y al cabo murieron ambos, a saber, Malón y Kelión, con lo que Noemí quedó privada de los 2 hijos y del marido. Tremenda situación vemos estaba pasando esta familia tan solo en estos primeros 5 versículos, aunque en tan solo estos 5 versículos ya nos da una luz de que al menos como mínimo ya habían pasado 10 años, porque dice vivieron allí 10 años. Y en el transcurso de este tiempo
iniciando el versículo 1, vemos una situación bastante compleja que estaba pasando la nación de Israel. Una situación difícil, una situación de gran hambre en aquella tierra. Y el hambre es algo aterrador. De pronto en algún momento hemos llegado a experimentar, quizá por algunos afanes de la vida, de nuestros compromisos, donde de pronto usted se levantó tarde y no alcanzó a desayunar para ir a laborar y no le quedó tiempo tampoco allá en su empleo para comer algo en la mañana y espera hasta el almuerzo y no se ha llegado el mediodía y ya uno está desesperado del hambre, ya el estómago comienza casi que a hablar. Y en el caso de muchas personas esto hasta provoca dolor de cabeza, así haya comido normalmente el día anterior. Solamente con el mero desayuno que haga falta y esperar hasta el almuerzo, ya comienza uno a desesperarse del hambre. El hambre es una situación tremenda. Y esta nación de Israel en aquel tiempo estaba en una situación aterradora, una grande hambre en aquella tierra, dice aquí la palabra del Señor. Y vemos una acción bastante interesante, y es que un hombre natural de Belén de Judá se fue a morar en el país extranjero de la tierra de Moab con su mujer y 2 hijos. Este hombre es llamado Elimelech. Y vemos que en cierto modo, por así decirlo de alguna manera, él sale con su mujer, con su esposa, con sus 2 hijos, con la buena intención ¿de qué? De buscar un sustento para su familia, y más que un sustento, al menos ir calmando el hambre de su familia. Él, en un buen sentir, quizá no quería ver morir a su esposa o a sus hijos de hambre, y tomó la decisión de salir de Israel e ir a morar en la nación de Moab para buscar un mejor sustento, para buscar provisión, para buscar calmar el hambre de su familia y, por supuesto, su propia hambre. Y está hablando de un hambre física. Y nosotros sabemos que la nación de Israel, pues es la nación, es el pueblo primogénito de nuestro Señor Jesucristo, representa o es el pueblo de Dios. Y este hombre, al igual que su familia natural de Belén de Judá, salen de allá y van a una nación extranjera, pagana, a buscar el sustento y a calmar el hambre y todo aquello que les hacía falta. Pero al Israel ser la nación de Dios, es como si este hombre se estuviera saliendo de la cobertura de Dios, porque Dios es el rey de su pueblo, de la nación de Israel, y no solamente la Israel física, la Israel terrenal, sino también el Israel espiritual. Porque en muchas ocasiones he reiterado que cuando usted y yo llegamos al camino del Señor y nos bautizamos en su nombre, pasamos a ser esa nación Israel espiritual. Fuimos injertados allí en el olivo original. Pasamos de ser olivos silvestres a ser plantados allí, injertados en el olivo original.
Y por lo tanto, a pertenecer ya a esta nación israelita espiritual, a este reino que es el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación, pues el rey de este reino se llama Jesucristo. Es el mismo Dios de los ejércitos. Humanamente tenemos reyes y presidentes, y es cierto, claro que sí. Pero nosotros como creyentes tenemos un privilegio enorme, y es saber que más que un gobierno terrenal, nosotros tenemos un gobierno celestial, un gobierno divino, el cual el mundo pueda pasar por cualquier otra situación, pero como nuestro gobierno no es de aquí, de este mundo, y nuestra ciudadanía no es de este mundo, nada de ello nos va a afectar, pues el Señor ha sabido guardar a su pueblo siempre de los momentos difíciles que ha atravesado. Otra cosa es cuando Él ya, a causa de la rebeldía, la desobediencia, la rebelión, le ha tocado castigar a su pueblo, porque el Señor al que ama castiga, así como el Padre a su Hijo, a quien quiere. Pero Él siempre ha guardado a su pueblo. Y este hombre toma la decisión de salir de la nación de Israel. Se sale de la cobertura de Dios y a ir a morar nada más y nada menos que en la nación de Moab. Y vemos que la nación de Moab, una nación pagana, una nación idólatra, que siempre fueron desde un principio enemigos del pueblo de Dios. Incluso la procedencia de Moab desde su inicio no fue nada bueno. Pues recuerde que cuando Lot queda sin hijos, sin familia, únicamente con sus dos hijas, una mayor, la otra, la menor, esta planea junto con su hermana emborrachar a su propio padre. Miren la manera en que lo hace. Emborrachar a su propio padre. Eso se encuentra en el libro de Génesis. Y vemos que se ponen de acuerdo para embriagar a su padre, a Lot, porque al quedarse sin hijos, pues este no tendría más descendencia y su nombre llegaría hasta allí. Entonces una le dice a la otra, pues vamos a embriagar, vamos a darle de beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Y dice la palabra del Señor que esa primera noche duerme su hija mayor con su padre después de haberle embriagado y queda en embarazo de él. Y al día siguiente hace lo mismo su hija menor. Y ambas quedan en embarazo de su propio padre. Génesis capítulo 19. Versículo 30 dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche,
y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Amón, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, de acuerdo a esta lectura, vemos que Elimelec, al salir de Israel por causa del hambre, con una buena intención de lograr un sustento, no dejar morir su familia de hambre ni él mismo, va a la tierra de Moab. Como les decía al principio, una nación pagana, una nación idólatra, una nación que no tenía nada que ver con Dios. Y acabamos de ver cuál fue el comienzo de esta nación. Fue producto de incesto de la hija con su propio padre, y ésta embriagándolo sin que él se diera cuenta cuando ella se acostó con él, y tampoco se dio cuenta él cuando se levantó ella de allí. Entonces vemos, hermano, que todo lo que se hace según esta escritura, fuera de los parámetros establecidos por Dios en su palabra, no trae consecuencias buenas. Y Moab viene a ser una nación pagana. Este hombre llega allí sintiendo el peso de la responsabilidad como cabeza del hogar de su familia, pero se sale de la cobertura del Señor, va a dar a Moab, y dice el versículo 3: sucedió pues que murió Elimelec, marido de Noemí, quedando ésta sola con sus dos hijos. Y es allí donde comienza lo difícil de esta historia. Y es que este hombre, procurando proteger su familia, saliendo de Israel y buscar un mejor futuro en otra parte, ahora el que pensaba proteger su familia es el primero que muere, y quizá en un lugar donde habían encontrado sustento, porque si llegaron allá fue por algo. Y el que pensaba salvar su familia es el primero que muere. Y comienza la tragedia familiar, quedando Noemí sola con sus dos hijos. Y si nosotros miramos, investigamos qué significa el nombre Elimelec, su significado es: mi Dios es rey. ¿Qué sucede, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchan esta mañana? Cuando nosotros recibimos al Señor y su nombre es invocado en nosotros, allá en el bautismo, dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Un cantante cristiano decía: cuando yo le digo al Señor, venga tu reino, estoy literalmente diciendo: yo abdico del trono de mi corazón. Abdicar es ceder, es conceder paso a. Y cuando nosotros decimos venga tu reino, le estamos diciendo al Señor: ya no estoy sentado yo sobre el trono de mi corazón, sino tú, Señor. Ya es el Señor quien guía nuestra vida, ya es el Señor quien dirige nuestros pasos.
Y ya somos nosotros no haciendo nuestra voluntad, sino preguntándole al Señor: Señor, todo esto que voy a hacer ¿es tu voluntad? Y cuando usted y yo nos salimos de la cobertura de Dios, ¿qué sucede? Ya comenzamos a buscar nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Comenzamos nosotros a caminar con nuestros propios pasos y ya no es el Señor quien guía nuestros pasos. Y el apóstol con razón dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros y con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y contristarle es que con nuestras malas acciones comenzamos nosotros a hacer que el Señor se aleje de nuestra vida. A tal punto que así como Elimelech muere y su significado Dios es rey, ya Dios no es el rey sobre nosotros, sino que ya dependemos nosotros de nosotros mismos. Y las consecuencias no son nada buenas. Las consecuencias son nefastas cuando nos salimos de la cobertura de nuestro Señor. Miremos lo que dice la palabra del Señor a través del profeta Jeremías en su libro de las Lamentaciones, en el capítulo número 3. Dice la palabra del Señor, versículo 21 en adelante: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Y qué es esperar, mi hermano? Independientemente de lo que esté sucediendo, nosotros esperamos. Yo colocaba un ejemplo de que cuando uno queda de verse con alguien y es una cita importante, uno llega primero, pero si la otra persona no aparece, no le importa de pronto que llueva o esté haciendo mucho sol, uno busca sombra, busca escamparse. De pronto la incomodidad del sitio donde está esperando, donde se quedaron de ver, pero como se quiere ver con esa persona o necesita verse con esa persona, uno tiene paciencia de esperar, sin importar el entorno, las circunstancias en ese momento. Lo mismo sucede con el Señor. Dice el profeta Jeremías: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Pero ¿de qué está diciendo que va a recapacitar en su corazón? Miremos el contexto. Versículo 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Él, viendo la situación que Judá estaba pasando y el castigo por el cual estaba siendo sometida por parte de Dios por su infidelidad, el cual también fue en últimas como su hermana, como Israel, llevada también cautiva a Babilonia y esclavizada allá. Y una situación tremenda donde aquellos hombres, el templo del Señor que era sagrado, ahora se ven vulnerados por los babilonios y cómo entran al templo como si fuera cualquier cosa, y la gloria de los judíos queda por el piso totalmente. Y eso le estaba afligiendo en gran manera al profeta. A diferencia de los otros, él sí meditó en esa aflicción, en ese
abatimiento y dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Como quien dice, esto en algún momento va a pasar, si yo espero en el Señor, Él va a ser mi sustento. Y él confía y dice, por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Y qué bueno que nosotros en esta mañana podamos decir como el profeta Jeremías, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y yo creo, mi hermano, que si Elimelech hubiese esperado un poco más allá en Judá, el Señor había alcanzado la visita del Señor cuando visitó a su nación para darles alimento una vez más. Pero ¿sabe por qué el Señor permite muchas de estas aflicciones, tribulaciones, inconvenientes, para que nosotros nos afirmemos en el camino del Señor? Para que nosotros recapacitemos y esperemos en Él. Y podamos saber que nosotros dependemos es de Él y no de nosotros mismos. El salmista David también dice algo referente a esto en el capítulo 33 de los Salmos. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, y dice sobre los que esperan en su misericordia. Recuerden que a David, cuando él pecó censando al pueblo, el Señor a través del profeta le mandó a decir, escoge uno de estos 3 castigos. El primero fue 3 meses. El primero fue 3 meses de... 3 días, luego 3 meses y luego 3 años. Y ese castigo lo vemos por allí en el libro del profeta Samuel. En el capítulo 24, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 12. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. El Señor lo pone a escoger. ¿Qué es lo que Él prefiere? Luego, dice en Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 11, hablando del mismo acontecimiento. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová.
esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Él prefirió esos 3 días en las manos del Señor que caer en manos de hombres, porque Él dice: muchas son las misericordias, en extremo muchas son las misericordias de Jehová. Y por eso aquí el salmista mismo dice: el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Pero ¿qué hay que hacer? Temer primeramente al Señor y esperar en Él. Y cuando esperamos en Él, ¿qué va a suceder? En el tiempo de la angustia, Él va a librar nuestras almas de la muerte, y en el tiempo del hambre va a darnos vida. ¿Qué tal si Elimelech hubiese aguantado un poco más y la respuesta estaba por venir? Pero decidió, quizá con buenas intenciones, salirse de la cobertura del Señor, del pueblo, de la nación de Israel, y él fue el primero que muere. Hermano, aprendamos a esperar en el Señor. Y no solamente esperar en el Señor, sino esperarlo a Él. Sigue diciendo el salmista: nuestra alma espera a Jehová. Una cosa es esperar en Jehová y otra es esperar a Jehová. Esperar en Él es confiar en la provisión y en la protección divina de Él hacia su pueblo. Y esperarlo a Él es que en medio de esas dificultades, mientras esperamos en Él, nosotros lo estamos esperando a Él. Es decir, el día en que el Señor ha de venir por nosotros. Y la manera de nosotros aprender a esperar en Él y esperarlo a Él es a través de situaciones difíciles. Porque es muy bueno y muy fácil hablar cuando la situación o el momento que estamos viviendo es agradable y cuando hay prosperidad. ¿Y qué del momento difícil? ¿Tomaremos decisiones apresuradas como la de Elimelech? ¿O haremos como dice el profeta Jeremías? Mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré, mientras recapacitamos en nuestro corazón sobre lo que está sucediendo. Porque recuerde que nuevas son las misericordias todos los días, cada mañana, dice el profeta Jeremías aquí, y grande es tu fidelidad. Y aparte de eso, el profeta Jeremías también nos dice, el profeta Isaías, también nos dice, en el capítulo 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿A quiénes es el que el Señor da esfuerzo cuando está cansado? ¿A quiénes el Señor multiplica sus fuerzas? Dice, a los que esperan a Jehová. Recuerde que esperar en Él, hermanos, es saber estar plantados en los atrios de nuestro Dios, como también nos narra el salmista. Que nuestra vida espiritual eche raíces en su palabra, en su presencia, que estemos junto a esa fuente de agua que es la palabra de Dios, y como dice el Salmo número 1, de aquel árbol junto a corrientes de aguas.
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, refiriéndose que aunque viene el verano, que es el momento difícil, al que está plantado junto a corrientes de aguas y tiene esas raíces profundas, en el verano, en el tiempo difícil, tiene donde echar mano, donde tomar agua para que su savia siga corriendo dentro de él y en el verano mantenga su hoja verde. Y así nosotros, mis hermanos y amigos, cuando venga el momento del verano, el momento de la dificultad, el momento del hambre, como quizás estaba pasando la nación de Israel y este hombre al tomar esta decisión, entonces viene el momento difícil, pero como tenemos nuestra vida plantada en la palabra del Señor y nuestras raíces están profundas en Él, porque esa semilla ha caído en buena tierra, en el momento del verano, esa profundidad de raíces hace de que pueda seguir tomando del agua, porque usted sabe, mi querido hermano y amigo, que después de unos cuantos metros bajo tierra comienza a humedecerse y a brotar agua. Por eso hay que echar raíces, y esa agua es la palabra del Señor. Tenemos que profundizar allí en la palabra de Dios para tener de dónde echar mano en el tiempo de la angustia y saber esperar en Él mientras el verano pasa. Y al estar plantados allí, esto representa a aquel creyente, hermano, lleno del Espíritu Santo, porque, hermano, el árbol que toma de la fuente se alimenta de esa fuente, y esa savia viva comienza a correr dentro de sí para comenzar a dar fruto y para que su hoja esté verde también en todo tiempo. Y el creyente que está plantado en la casa del Señor, en la palabra de Dios, va a estar lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que va a correr por dentro de su ser, y cuando llegue el tiempo, hermano, de dar fruto, lo va a dar. Y también cuando llegue el momento malo, difícil, su hoja va a estar verde, porque sabe esperar en el Señor. Mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Mas el ojo del Señor está sobre los que le temen, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre, a los que esperan en su misericordia. Entonces murió Elimelech, y ese quien era rey en la familia, porque su nombre significa Dios es rey, ya toda esperanza se pierde. No dejemos, mis hermanos y amigos, que el Señor se aleje de nosotros, que el Señor deje de ser rey en tu vida, que el Señor deje de ser rey en mi vida. No, que eso nunca tal acontezca, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el salmista. En el Salmo número 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y esto es maravilloso: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y si Él prometió no desampararnos, no nos va a desamparar. Por lo tanto, hermanos, que Él sea nuestra porción para nosotros esperar en Dios y confiar en sus promesas. Señor, estoy pasando esta situación difícil con mi familia, en mi vida personal, en el trabajo, quizá una enfermedad, pero tú prometiste no desampararme, por tanto en ti sigo esperando, Señor. Ahora, si la situación que esté viviendo, si es una enfermedad, por ejemplo, y eso va a ser motivo de llevarnos al sepulcro, pues de todas maneras que vivamos en el Señor y esperemos en Él, porque al fin y al cabo esto en algún momento se acaba.
y solamente nos podemos llevar la salvación de nuestra alma si le fuimos fiel al Señor hasta la muerte. Recuerde que Moisés quiso entrar a la tierra prometida. Él quiso entrar y 3 veces le dijo al Señor que lo dejara entrar, y a la tercera vez el Señor le dice: Moisés, no me hables más de este asunto, porque ciertamente no vas a entrar, ya está determinado así, no vas a entrar. Y el que condujo al pueblo por mucho tiempo, por muchos años, a una esperanza de tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, donde ya iban a dejar de ser esclavos y todo el trabajo que ellos fueran a hacer ya era producto de ganancia para ellos mismos, no lo pudo ver Moisés, no pudo entrar. Dice que lo vio de lejos, mas no entró, mas no disfrutó de esa promesa, no la disfrutó. Entonces, ¿qué sucede allí? Pero ¿sabe qué más me llama la atención? Que no por ello Moisés dejó de ser fiel al Señor. No por ello Moisés renegó contra Dios, se mantuvo firme. Pero lo más importante, como dice el libro de los Hebreos, todos aquellos hombres murieron esperando lo prometido y no lo alcanzaron, pero murieron siendo fieles al Señor. Y en el monte de la transfiguración, uno de los que se aparece al lado del Señor es Moisés, y al otro lado Elías, representación del creyente que muere en Cristo y representación del creyente que cuando el Señor venga esté vivo todavía si le es fiel al Señor. ¿Y qué sucedió? Moisés no entró a esa tierra prometida física, pero sí entró a esa tierra prometida espiritual que todos estamos esperando y anhelando. Y eso es lo importante, porque al fin y al cabo Moisés pudo hacer un alto en el camino y dijo: mejor los vituperios de Cristo que los deleites temporales del pecado. Él sabía que todo eso se iba a acabar. De pronto él también pudo ver en Canaán una tierra que fluye leche y miel, pero bueno, al fin y al cabo es algo terrenal. Digamos que es una bendición terrenal, una promesa terrenal. Pero Moisés se enfocó, fue en lo espiritual. Y esa es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si bien es cierto, hay promesas del Señor mientras estamos aquí, si le somos fieles. Pero sobre todas esas promesas, hermanos, mantengámonos firmes en nuestro camino hacia la vida eterna, que es el don que el Espíritu Santo nos ha regalado. Por eso dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese don? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 está diciendo que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué? La salvación, mis amados hermanos. Esa es la que nos importa. El Señor puede darnos un carro, puede darnos una finca, un vehículo, puede darnos muchas cosas, y sí nos la puede dar si somos fieles y obedientes al Señor, y si eso no va a ser motivo para nosotros alejarnos de Él. Nos lo puede dar, claro que sí. Pero eso también pasa, eso es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Y yo quiero, hermano, en esta mañana permanecer para siempre con el Señor. Y yo quiero en esta mañana confesarlo siempre, como se lo he dicho a ustedes. No digamos vamos a tener vida eterna, sino que desde ya estamos disfrutando de vida eterna. El apóstol Pedro dice: ya somos participantes de su naturaleza divina. Y si usted y yo estamos seguros de nuestra salvación, no vamos a tener vida eterna. Desde ya estamos disfrutando de vida eterna, porque si muero en Cristo es ganancia. Y si Él viene en vida, pues me voy con Él. Y cuando Él venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Esa es la mayor ganancia, mis amados hermanos. Espero que esta palabra nos sirva en esta mañana para que recapacitemos, para que pensemos y meditemos en cualquiera sea la situación que
pueda llegar a nuestra vida, pero si su porción es Dios, si espera en el Señor, si usted y yo tememos a Dios, vamos a aprender a esperar en Él, sin importar lo que esté sucediendo, pero no nos salgamos de la cobertura de Dios como hizo Elimelech, que puso carne por brazo y se olvidó de la confianza, de la providencia de Dios. Y esto comenzó en un caos día tras día. Y el primero que murió fue él, dejando desamparada a su esposa y a sus hijos. Dios mediante, para el próximo domingo continuaremos con esta historia. Mientras tanto, hermanos, hoy es el día de salvación, hoy es día de misericordia, hoy es día de oportunidad. Esperemos en Él. Dice, confía en el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos en esta mañana.